Espíritu Santo. Gracias, Señor, por estar aquí. Gracias por tu preciosa presencia. Gracias, Jesús, Señor, por darnos la oportunidad de honrar tu nombre. Señor, sabemos y entendemos, Señor, los tiempos que estamos viviendo. Padre, yo te pido, Señor, que traigas avivamiento, Señor, a nuestra vida. Señor, en la intimidad, en la oración, en el cuarto secreto. Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tomes esta reunión, que hables a través de mí. Señor, que tu voz y la voz de tu Espíritu se oigan. Señor, queremos que avives el corazón. Señor, que avives, Señor, este lugar. Y que toda obra del enemigo, Señor, que ha sido enviada contra este lugar, Señor, ha sido, Señor, cancelada y ha sido declarada, Señor, Padre, muerta. En el nombre de Jesús declaramos que el fuego de tu Espíritu inundará toda esta región y que este lugar será el centro de fuego, de avivamiento, Señor, en esta tierra y en esta península. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Usa, diga conmigo: yo quiero ser usado. Yo quiero que hables a mi corazón, que metas una palabra a mi corazón que transforme mi ser, que transforme mi vida para la obra que Dios va a hacer en tu lugar donde vives. En el nombre de Jesucristo, amén. Dale un aplauso fuerte. Toma tu lugar y vamos a abrir el libro de Marcos. Marcos, capítulo 14. Voy a hablar acerca del cuarto de guerra. Hace tiempo, Hollywood o alguien hizo una película basada en la oración que se tituló Cuarto de Guerra. ¿Cuántos lo vieron? Donde se nos sale a la luz pública del poder secreto que existe en el cuarto de oración. El poder para los matrimonios, el poder para las necesidades de una familia, el poder financiero, el poder de los milagros, el poder de una vida transformada, el poder de conocer a Dios. Todo radica en un cuarto secreto. Y muchas veces es el lugar menos visitado por la iglesia, pero ese lugar es el más temido por el diablo. Escucha bien, ese lugar, cuando alguien decide entrar en el cuarto secreto o en el cuarto de guerra, el diablo empieza a tener terror de tu vida. Terror. Y quiero darte unos puntos acerca de la necesidad de orar. Dice el verso 32: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. Diga conmigo: Getsemaní. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Esto de cómo Jesús va al Getsemaní, al lugar que él acostumbraba a orar, y se lleva a 3 solamente de sus discípulos, a los más gallos. Diga conmigo: a los más gallos, a los que más confianza le habían dado de estar cerca de él. Y Jesús estaba a punto de entrar en la máxima batalla de su ministerio. Y aquí nos deja ver estos pasajes de cómo Jesús vino en carne 100% hombre, aunque también es 100% Dios. Pero aquí nos habla la escritura de que él empezó a angustiarse y empezó a entristecerse. Y yo creo que él necesitaba que sus mejores amigos, sus mejores discípulos estuvieran con él, porque iba a haber una lección de enseñanza ahí. Y les dijo en el verso 34: mi alma está muy triste hasta la muerte.
Yo puedo ver aquí que Jesús revela el estado de su alma, de lo que él estaba sintiendo, de lo que él estaba padeciendo. Se lo revela a estos tres discípulos. Muchas veces nosotros, en lo particular como pastores, muchas veces tenemos que revelar a algunos que nos dan confianza de las necesidades que nosotros tenemos. Y por eso, para eso existen los intercesores. Nosotros no damos a conocer, mi esposa y yo no damos a conocer a toda la iglesia las necesidades secretas, las necesidades íntimas, los problemas, las situaciones adversas que pasamos. Se las damos a conocer a amigos, a intercesores, a gente que nos ama. Porque no existe intercesores, ¿verdad?, sin amor a su pastor. Usted tiene que amar a sus pastores. Usted tiene que amarlos, ¿verdad?, y estar con ellos enfrentando sus batallas. Jesús se lleva a sus discípulos a enfrentar la última batalla que él está a punto de entrar. Y les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se pone en medio, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Algunos piensan que Jesús estaba teniendo temor y que le pedía a su padre evitar la cruz. Pero esto no está diciendo aquí. Lo que él está diciendo de evitar ir a la cruz, le está diciendo al Padre, es porque iba a experimentar, él iba a llevar el pecado de todos nosotros. Y Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Y en ese momento, cuando el pecado viene a una persona o está en una persona, hay una división entre Dios y nosotros. Y entonces Jesús sabía que nunca él se había separado de su Padre en todo su tiempo de todo. Estaba en el cielo, estuvo al lado del Padre. Pero ahora estaba en la tierra y él iba a llevar el pecado de todos nosotros. Y él tenía que experimentar por un tiempo, por un momento, la separación entre el Padre y él. Es por eso que él dice: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Y yo me maravillo porque Jesús amaba la presencia de su Padre. Y él no podía estar ni un segundo sin él. Estaba adherido al Padre. Y aquí vemos que se lo comenta, ¿verdad?, a sus discípulos. Y él les expresa su necesidad. Y en el verso 36 él empieza a hablar con su padre: Abba, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú, rindiendo su voluntad. Pero me voy a enfocar al verso 37. La enseñanza que yo te quiero dar la voy a enfocar solamente en este versículo, que dice: vino luego. En el verso 37, vino luego y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. Y el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Cuando leo estos versículos, me acuerdo que hace unos días, más bien algunos meses atrás, no muchos, unos 2 o 3 meses, fuimos invitados a predicar a un congreso en Los Ángeles, California. Y cuando estábamos nosotros saliendo, habíamos preparado con meses de anticipación nuestra salida. Habíamos preparado
nuestro viaje, sabíamos que aunque íbamos a ministrar, uno aprovecha de viajar a los lugares para conocer algunos lugares que están de turismo en ese lugar. Y cuando hablamos de Estados Unidos, hablamos de cómo muchas ocasiones hay cosas muy buenas en Estados Unidos, cosas bonitas. Íbamos con mucha ilusión, iba a ir mi yerno, mi hija, ¿verdad? También ellos habían sido invitados para predicar. Iban mis nietas, iba mi esposa conmigo. Y cuando llegamos ahí al aeropuerto, entregamos nuestros papeles en el mostrador. Y estando ahí entregando los papeles, la señorita empieza a ver todos, empieza a ver cada uno de ellos. Y al final nos dice algo: toda la familia puede viajar excepto el Señor, hablando de mí. Y yo me quedo así, ¿verdad? Y le digo, ¿por qué no puedo viajar? Y me dice, porque usted tiene una vacuna que no aceptan en Estados Unidos, es la Sputnik. Y le digo, perdón, le di la Sputnik, yo sé que no aceptan. Le saco la AstraZeneca y le entrego los papeles de la AstraZeneca que estoy vacunado. Y los ve, dice, perfecto, ok. Y empieza a checarlos y me dice, pero usted se acaba de vacunar hace 4 días, no puede ingresar a los Estados Unidos porque su vacuna tiene que pasar por lo menos 15 días para incubarse. Y le digo, no me haga eso, o sea, traemos toda la familia, vamos a viajar. Y le digo, vamos a un evento y esto, y tratamos de decirle, dijo la señorita, usted no puede viajar. Y fuimos con el gerente y fuimos con gente de arriba que conocíamos y nos dice, perdón, pero no puede viajar. Entonces le dije a mi esposa y a mi familia, pues váyanse ustedes, no importa, yo me quedo. Y cuando yo ya decidieron ahí entre lágrimas y todo esto, nos separamos. Cuando yo los dejé, sentí en mi espíritu como si hubiera sido el rapto, donde yo me quedaba y mi familia se iba, ¿verdad? O sea, quiero que entiendas, era una tristeza tremenda. Y entonces yo me fui a mi cuarto de oración y empecé a preguntarle al Señor, ¿por qué motivo? Porque Dios no permite que sucedan cosas sin un motivo. Todas las cosas que suceden tienen un propósito. Dios controla todas las cosas. Entonces ya está crecido en esa área de conocer la voluntad muchas veces de Dios a través de impedimentos que suceden en nuestra vida. Algunas veces son diabólicas, pero Dios nos revela. Y entonces yo fui con Dios y empecé a orar. Y como me quedé solo en la casa, iba a estar mi esposa 7 días fuera. Entonces solamente vivimos ella y yo en nuestra casa. Y cuando yo fui en la oración, recuerdo que Dios me dio este pasaje de cómo Jesús se lleva a sus 3 discípulos a orar en los momentos difíciles. Y entonces cuando Jesús regresa la primera vez, dice que Él los haya durmiendo. ¿Cuántos discípulos se llevó? 3 discípulos. Pero me llama la atención, ¿verdad? Voy a pensar que estos son los 3 discípulos. Y en lugar de reclamarles a los 3, se va con Pedro. Si te das cuenta que se fue con Pedro nada más. Y le dijo, Simón Pedro, ¿no habéis podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? Y yo empecé a preguntarle, Señor, ¿por qué motivo? ¿Cuál es el motivo por el cual tú, Señor, solamente fuiste con Pedro? He estudiado la vida de Pedro. Ayer que les compartí ese pasaje acerca de cómo Pedro, horas antes de esto, Jesús revela acerca de dónde va a ir, hablando acerca del Gólgota. Dice, donde yo voy, Pedro, tú no puedes seguirme, pero me seguirás después. ¿A dónde iba Jesús? Al Gólgota. Y muchos de nosotros aún no estamos capacitados para ir al Gólgota. Muchos de nosotros no estamos capacitados de dar nuestra vida, de morir al yo. ¿Has considerado eso? Pedro, que era un hombre
a veces imprudente al hablar, él le dijo a Jesús: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas. Jesús le dijo: Pedro, ¿has medido tus palabras cuando dices que me vas a seguir a donde quiera que vayas? A donde quiera que yo voy. Señor, yo te voy a seguir a la misma muerte. Mi vida pondré por ti. Esas eran las palabras. Ese era un hombre que a veces, ¿verdad?, se parece tanto a nosotros y se parece tanto a mí, que a veces nosotros le decimos cosas a Jesús hablando de seguirlo, hablando de ir, hablando de amar. Y cuando yo empiezo a leer por qué solamente se dirige a Pedro, entonces traigo a la memoria las palabras que Jesús le dijo: el gallo no habrá cantado 2 veces cuando tú me habrás negado 3 veces. Y eso me puso a pensar, ¿por qué Jesús le dijo eso a Pedro? Solamente a Pedro. Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo 1 hora? Entonces recordé otra frase que está en Lucas, donde dice que Jesús le advirtió a Pedro en ese momento: Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Escúchame bien esto, escúchame bien. Cuando yo recibo la revelación en los tiempos de oración que yo tuve, ¿verdad?, estando solo en mi casa, Dios me habló acerca de cómo es una necesidad estar todo el tiempo orando, todo el tiempo en el cuarto secreto, todo el tiempo buscando a Dios, orando, teniendo comunión con Él en el trabajo, en la casa, en el camión, cuando tú caminas, cuando tú vas, cuando tú entras. ¿Por qué es necesario orar? ¿Por qué le dijo a Pedro: Pedro, no has podido velar conmigo ni siquiera 1 hora? No era un reclamo de por qué él no había acompañado a Jesús, sino era una advertencia diciéndole: estás a punto de entrar en una batalla y no has orado. Muchas veces cuando yo oí esa parte de la escritura, el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Yo entendí que sobre mi persona o sobre la iglesia iba a venir una batalla sobre mi vida, y que yo no tenía la suficiente fuerza para poder enfrentar al enemigo, y yo no estaba orando. Y escúchame bien esto: no es que yo no estaba orando. Yo tengo una vida de oración, pero muchas veces cuando yo estaba en esos 7 días que me quedé solo, el Espíritu de Dios reclamó a mi vida la manera que yo oro. Porque a veces vemos la oración como un formalismo. Vemos, oramos, hablamos de nuestra necesidad, pero no pedimos al Espíritu Santo una revelación. Solamente nosotros hablamos, usamos un monólogo, pero no dejamos que el Espíritu de Dios nos hable. Yo entendí que yo me había quedado porque iba a venir una batalla sobre la iglesia. Iba a venir una batalla sobre nosotros como pastores. No sabía yo exactamente, pero yo quiero que entiendas esto. La Biblia, la función de un pastor es que ustedes tienen que obedecer a sus pastores, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Entonces los ataques espirituales siempre van dirigidos hacia el pastor, siempre van dirigidos hacia su casa, porque un pastor que empieza a tener una batalla se va a enfrascar solamente en su batalla y va a descuidar la oración en contra de ustedes. Va a perder de vista la protección de la iglesia, porque él mismo está en batalla. No sé si entendieron esto. Nosotros tenemos, la gente tiene que estar orando por sus pastores, cubriendo sus pastores,
porque los ataques espirituales son reales. Jesús le estaba diciendo, le dijo a Pedro, previnió a Pedro y le dijo: el diablo os ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado, o sea, yo soy tu pastor, Pedro, y yo he rogado por ti para que tu fe no falte en esa batalla. Y Pedro estaba diciendo que él estaba dispuesto a morir en el Gólgota. Pedro no tuvo la fuerza para soportar a una mujer que le dijo: tú eres uno de ellos. Otro le dijo: sí, yo te vi que tú fuiste el que cortaste la oreja de ese soldado. No, yo te vi a ti porque tu voz te delata, tu forma de hablar te delata. Pedro no pudo pelear esas 3 batallas, esas 3 preguntas, esas 3 cosas que le dijeron: tú eres de ellos. Imagínense, dan su vida por Jesús. Entonces yo empecé a entrar en oración, cubriendo la iglesia. En ese tiempo, en esa misma semana, empecé a hablar de oración a la iglesia. Yo empecé a hablar acerca de la necesidad de orar, de orar, de orar, de orar. Yo te hago una pregunta: ¿cuánto tiempo oras, iglesia? Algunos de nosotros no tenemos vida de oración, pero una persona que deja de orar, deja de amar a Jesús. Una persona que deja de orar y abandona el cuarto de oración, la vida de oración, está perdiendo y está abandonando la vida eterna. Está abandonando su salvación, está abandonando su bendición, está abandonando sus promesas, está abandonando todo lo bueno que Dios tiene. Está abandonando su familia, los padres de familia, así como Job, ¿verdad? Dice que oraba por sus hijos, velaba por sus hijos. Había un cerco que Dios había puesto sobre la familia. Un padre de familia tiene que orar cubriendo sus hijos, su familia, todos los días. Todos los días. La vida de oración es una necesidad. Una vez me preguntaron, había un panel hablando, el tema era la oración, y me llamaron a mí, me pusieron ahí en ese panel, y alguien hizo una pregunta y dijo: Pastor José Luis, ¿por qué ora? Te digo, oro por una gran necesidad. Durante toda mi vida he sido un huérfano, no tuve un padre. Cuando yo conozco a Dios, lo conozco como Padre, y oro a Dios porque Él es mi Padre y porque yo necesito todo el tiempo su protección. Oro también porque soy un pastor y necesito todo el tiempo la guianza del Espíritu en mi vida. Oro porque tengo una familia que depende de mí, y oro porque tengo una necesidad. La más grande es porque todo el tiempo tengo necesidad de Jesús. Por eso oro, porque nada puedo hacer sin Dios. ¿Por qué no oras tú? ¿O por qué oras tú? Una semana contiene 168 horas, de los cuales pasamos 56 horas durmiendo. Si trabajamos una jornada completa de lunes a sábado, ocupamos otras 48 horas semanales para nuestra responsabilidad laboral. Y aún así nos estarían quedando 64 horas libres a la semana. Si quitamos 2 horas diarias de alimentos que pasamos ahí en la convivencia con la familia, ¿cuánto nos queda? Nos quedan 50 horas libres. ¿Cuánto tiempo de esas 50 horas pasas o inviertes en la intimidad con Dios? ¿Cuántas de esas 50 horas a la semana invertimos en la presencia de Dios, hablando con Dios, pidiéndole a Dios, hablando con Él? ¿Cuánto tiempo? A veces las reuniones en este tiempo han cambiado por la pandemia. Nosotros tenemos 3 reuniones. Y debido a que tenemos 3 reuniones, tenemos que acortar los tiempos de adoración. Pero tratamos de poder pasar tiempo más ocupando en la oración en cada servicio. Oramos 30 minutos antes de cada servicio.
Pero aún así yo noto gente que llega tarde a la reunión. Los días domingos, solamente asisten los días domingos. Yo sé que estoy hablando solamente de mi estado, de mi iglesia, Nesa. No estoy hablando de ti. Aquí se ve que todos llegan puntuales. Pero estoy hablando de mi gente. Nuestra gente. A veces llega, ¿verdad? Casi cuando ya se terminó la oración y los codos llegan después de que se recogen las ofrendas. Yo me pregunto, ¿qué vida de oración tienen? Y empecé a hablar y empecé a confrontar la iglesia en sus tiempos de oración. Empecé a confrontar la iglesia con la oración, porque yo mismo estaba siendo confrontado con mi vida de oración en esos 7 días. Yo empecé a orar, cubriendo la iglesia, cubriendo mi familia, cubriendo mi persona, y empecé a orar porque yo sentía cómo venía un ataque contra la iglesia. Iglesia, estamos a punto de entrar en los más grandes ataques contra la iglesia. La iglesia va a ser atribulada, la iglesia va a ser perseguida, pero viene un gran avivamiento de oración a las iglesias, donde las iglesias, la única forma de poder resistir todo lo que viene es a través de conocer en intimidad a Dios. En ese mismo tiempo, en esa misma semana, estoy en mi casa y me habla una chica de la iglesia. Mi mamá pastor se colgó. Cuando yo oigo esa voz, me acordé de un amigo muy amado en el ministerio. Que yo estaba en mi casa tranquilamente y de repente oigo su llamada, ¿verdad? Levanto la bocina y empieza a gritar: mi padre se quitó la vida, pastor, mi padre está muerto, mi padre está muerto. Y yo le dije: tranquilo, ¿cómo sabes que tu padre está muerto? Dice: porque estoy viendo colgado. A partir de ese momento, en ese momento yo caí al piso, quebrantado de lágrimas, quebrantado del dolor. Mis palpitaciones empezaron a alterarse, se me subió la presión, no sé a cuánto. Tuvo que ir un médico juntamente conmigo, porque la noticia era increíble. El diablo te odia, me odia y odia a todos los que predicamos la palabra de Dios. Y cuando yo escucho esa noticia, la chica está quebrantada, pero me empieza a narrar el testimonio. Dice: pastor, mi mamá de repente se metió a un cuarto secreto, se metió a un cuarto, estoy hablando de cuarto secreto, se metió a su cuarto y nosotros estábamos ahí encerrados, ¿verdad? En nuestra casa, y de repente no oímos ruido y nosotros le dijimos, entramos, tocamos y le dijimos: mamá, ¿estás bien? ¿Te sientes bien? Y dice que ellos entraron y la vieron ahí colgada. La impresión de una hija viendo a su mamá colgada. Imagínate solamente. Dice que las chicas empezaron a sostener los pies para que no se siguiera dañando el cuello, pero ella estaba morada, ella estaba muerta. Dice que algo sobrenatural, cuando ellos la cargaron, se descolgó de la cuerda, ¿verdad? Y la cuerda se deshizo, se desamarró en el nudo y de ella se desvaneció, cayó al piso y tirada allí, morada, muerta. Las chicas empezaron a clamar a Dios. Ellos empezaban ahí a oír 2 mensajes, oyeron de mí, de la oración. Ellas empezaron a clamar a Dios por su madre. Ellas empezaron a clamar que Dios les diese una oportunidad a su mamá de resucitar. Una de ellas, la más pequeña, sale a la calle, empieza a gritar a los vecinos acerca de su mamá. La otra se queda, pero no puede soportar estar con su mamá sola allí, ¿verdad? Viéndola muerta en ese estado, y ella se sale un poquito al patio. Y cuando ella se sale y empieza a llorar y empieza a dolerse en su corazón, el llanto está ahí, de repente oye la voz de su mamá atrás de ella y le dice: ¿dónde estoy?
Ella voltea, ve a su mamá de pie y le dice: no, 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 no me hables, no me hables, no me hables. Ella piensa que ve algo, un demonio, ve algo, una visión. No me hables, no me hables. La mamá le dice: ¿qué me pasó, hija? Porque me duele el cuello. Y entonces ella se da cuenta que es su mamá y empieza a ser quebrantada porque su mamá acaba de resucitar. Escúchame bien esto. ¿No has meditado que muchas veces Satanás nos pide para zarandearos? ¿No has meditado el por qué a veces Dios o por qué Jesús le dijo: Pedro, ¿duermes? ¿No has podido velar conmigo una hora? Pedro estaba a punto de entrar en una batalla y no tenía el fuego de oración. Quizá estoy hablando a gente que va a entrar en batallas prontamente y no sabe y no tiene una vida de intimidad con el Señor. La segunda cosa que pasó las próximas semanas, seguimos orando. La reunión de oración empezó a crecer, a multiplicarse. De 70, 80 que venían a nuestra reunión, de 1000 y pico de gentes que somos, solamente 70, 80 llegaban. Pero empecé a hablar de la oración, de la necesidad de orar, con los testimonios, con ese testimonio de cómo Dios había resucitado a esa mujer. Empezaron a llegar más cada reunión, y seguí hablando sobre la oración, sobre el tema de la oración, la oración, la oración, la oración. Uno de nuestros pastores, que muchos de ustedes lo conocen, el pastor Piris Nice. Piris se estaba cambiando de casa. Ya estaba a punto de terminar, ya solamente le faltaban unos detalles de que sacar. Y entonces tenía unos fierros allá arriba en la azotea. Él tiene 3 hijos, manda a su hijo, el del medio, le dice: Josué, vete a trabajar los tubos que están en la azotea. El niño agarra y obedientemente va, agarra y toma los tubos en la azotea. Eran largos, y a la hora que los toma y los gira, toca los tubos, el cable de alta tensión. Y en ese momento se electrocuta el niño, ¿verdad? Y lo bota hasta la parte de la orilla del techo, en un segundo piso, y la mitad del cuerpo queda por fuera y la otra mitad queda adentro. Sobrenaturalmente suben corriendo Piris del ruido como un rayo que se oyó. Sube su mamá y él, y encuentran a su hijo todo igual, morado, sin vida, sin vida. ¿Sabes lo que es un pastor que ha estado sirviendo a Dios? Ver a su hijo electrocutado, muerto allí. Él empezó a clamar, y los que conocemos a Piris, su oración era desesperante, clamando a Dios. Se empezó a darle respiración de boca a boca. No pasaba nada, no ocurría nada. Se aventó, dice, como 7 minutos. Mi hijo estaba muerto, pastor. 7 minutos tratando de resucitarle, de darle ayuda en el corazón. Él estaba muerto. Mi esposa estaba deshecha, orando. Mis hijos clamando. Dice, y me acuerdo de un pasaje de la escritura, que donde Eliseo se tiró sobre un niño que estaba muerto, y él se tira sobre él y empieza a darle su respiración, todo el calor que él tenía, la vida, y empezó a orar sobre el niño con un clamor, con una desesperación. Su hijo sobrenaturalmente resucitó. Dale un aplauso fuerte a él. Son de las cosas que entiendes, que sabes, que tienes la necesidad de orar, que tienes la necesidad de estar cerca de Dios, porque no sabes cuándo vendrá el día malo. No sabes cuándo vendrá la aflicción, no sabes cuándo vendrá la lucha, no sabes cuándo enfrentarás un enemigo y estás durmiendo.
tercera pasó hace como 20 días. El líder de alabanza de nuestra congregación se llama Eric, su esposa se llama Carla. Su hija pequeña, de 1 año y medio, de 2 máximo, toma unas pastillas que son para la abuelita, contra la, ¿cómo le llaman aquí esta? La tiroides y otras medicinas. Las toma y se las come por descuido, y la niña empieza a entrar en un paro, y la tienen y la llevan, y la niña no reacciona con un chorro de cosas que le hacen ahí los paramédicos, y él empieza a clamar, a llorar allí en el cubículo del hospital, y él empieza a orar y a clamar y a pedir vida, y de repente, sobrenaturalmente, la niña vuelve en sí, y ahorita está recuperada totalmente. El hijo de Piris, desafortunadamente, sus pies, cuando le quitaron sus tenis, sus pies estaban chamuscados. Los que entienden un poco acerca de la electricidad saben que busca un lugar donde salir, y por lo regular son los pies. Pues le voló todos los dedos, todos los dedos estaban chamuscados. Les lograron solamente quitar 5. Los demás, los otros 5 se salvaron. La lucha existe, la guerra existe. ¿Estás orando? ¿Ves la oración como un rito? Cuando el Espíritu Santo confrontó mi vida, me empezó a recordar los tiempos de avivamiento, de oración que yo tuve en Guardo de la Ciudad. Me decía: José, yo recuerdo tus lágrimas, yo recuerdo tu clamor, yo recuerdo tus gritos, yo recuerdo tu quebranto acerca de oración por una ciudad. Haces oraciones formalistas. Cada vez que me decía una palabra el Espíritu Santo, quebrantaba mi corazón, porque yo sabía que aunque tengo una vida de oración, aunque oro, mi oración no ha tenido el efecto que antes tenía, porque oramos formalmente. Esta pandemia a muchos nos quitó la fuerza para orar. Mi gente oraban, levantaban la voz tremendamente. Cuando nos dieron los cubrebocas, la gente enmudeció. A veces no sabía ni quiénes eran. ¿Dónde están los guerreros de oración? ¿Dónde están los que levantamos la voz? ¿Dónde están los que clamamos? ¿Dónde están los que gemimos? Ahora encontrabas a un grupo de gente después de 2 años que solamente murmuraba, hablaba en silencio. No clamaba. No clamaba. Sabes que el clamor lo encuentras en la Biblia para lograr que Dios oiga. Yo sé que tú puedes orar como tú quieras, pero hay momentos decisivos, hay momentos. Tú no orarías en una resurrección de la manera que oras. Tenemos que aprender el gemido, el clamor, el levantar la voz. Quisiera seguirte hablando de muchas cosas, pero voy a enfocarme y voy a terminar. ¿Me ayudas con el teclado? Tengo que salir. Pero en ese tiempo, los 7 días que yo estuve en el cuarto secreto de oración, me interesó la palabra oración y la empecé a poder descubrir en el hebreo, en el griego. Señor, ¿qué es orar? ¿Qué es orar? ¿Qué es orar? Lo más bajito, hijo. ¿Qué es orar? Me encontré y empecé a investigar qué es oración. Me encontré con que la palabra oración, por lo regular, son cosas que ya entendemos: pedir, interceder, buscar. Pero encontré 2 palabras que me pegaron, me golpearon y me quebrantaron. La primera es la palabra Hanan, con K al principio, Hanan. Y esa palabra quiere decir orar como un mendigo. Orar como un mendigo. Y me habla el Espíritu Santo y te lo pregunto: ¿cuándo has orado como un mendigo a Dios?
¿Cuándo has orado como un mendigo a Dios? Entonces recordé la oración de Bartimeo, un mendigo. Él estaba ciego. Dice que Jesús entró a Jericó y él oyó que Jesús venía. Él no veía, pero oía. Y cuando él oye que Jesús va entrando, empieza a levantar su voz y empieza a gritar y empieza a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces dice que la gente, los discípulos que iban cerca de Jesús, le dice: Señor, este hombre despídelo, da voces tras nosotros, no nos está dejando sordos, nos aturde. Otros le decían: Bartimeo, cállate, cállate. Y dice la Biblia que entre más le decían que se callara, ¿qué hacía? Más gritaba. ¿Tú has sentido la necesidad de ver el mundo espiritual? Hace rato que yo platicaba con este hombre, me hablaba y nos hablábamos acerca de: no vemos, nos hace falta tanto ver. Dice que cuando Saulo perseguía a la iglesia, dice que cuando oraron por él, dice que se le caían de sus ojos como escamas. Un hombre que leía y tenía toda la teología. Un hombre que no conocía a Jesús, pero conocía la palabra de Dios. Se le caían las escamas de los ojos. Y yo digo: Señor, ¿cuántas escamas tengo yo? ¿Cuántas escamas en esos 7 días se cayeron a entender un poquito sobre lo que es la oración? Orar como un mendigo. El nivel más bajo de un necesitado, dicen que es el menesteroso. Oramos como menesterosos. Cuando está la puerta secreta, cuando está el cuarto donde oramos, lo ves como el lugar donde tú vas a pedir a Jesús algo, como un menesteroso, como un mendigo. Vas a pedir la presencia de Dios como un mendigo. Ayer hablamos del hambre de Dios, pero fue en un tiempo público. Tú oraste, tú clamaste, tú lloraste, pero ¿qué hay? Esto se termina aquí. No, eso comienza aquí. Estamos inspirando tu vida a buscar el secreto de Dios, para que tú vayas y lo que tú hiciste aquí, así sean tus tiempos de oración, así sean tus tiempos de búsqueda. Exactamente como correr aquí al altar, al secreto. Cuando tú lees el libro de Benny Hinn, el Buenos Días Espíritu Santo, tú te vas a dar cuenta que después de que lo tocaron en los congresos con Catherine Kuhlman, él llegaba de la escuela, él tenía una vida normal y común como nosotros, pero él llegaba y en lugar de comer, en lugar de sentarse a comer a la mesa, él buscaba su cuarto, se metía ahí y cerraba la puerta. Lo impregnó de oración a tal grado que cuando su mamá, su hermano entraban al cuarto secreto, dice el libro que ellos caían ahí en la presencia de Dios. Cuando tú ves en la película de Cuarto de Guerra, te vas a encontrar con que un pastor va a comprar la casa de la mujer de oración. Y cuando llega a ese cuarto, el pastor no sale de allí y dice: wow, hay algo aquí en este cuarto. ¿Qué pasa? Y la vendedora dice: es que ese cuarto lo ocupaba la mujer que era dueña, la antigua dueña, para orar, para tener sus batallas, para pelear las batallas aquí. Entonces el hombre, el pastor, le dice a su esposa: no hay duda, hay que comprar esta casa. ¿Sabes por qué buscamos los lugares de avivamiento? Porque son lugares que están impregnados de la presencia de Dios. Dios habitó algunas veces por años allí, literalmente. Donde las reuniones en Pensacola, Florida, no es un lugar muy grande, le caben cerca de 900 gentes, pero todos los días solamente podían entrar 900 personas al auditorio. ¿Sabes cuántas gentes había formadas por días? Más de 6,000 gentes estaban acampando ahí para poder tener acceso al lugar de avivamiento adentro.
hambre por Dios. Pides como un mendigo, estando afuera de la casa de Dios. Estás ahí con tu tienda esperando que se abra la puerta, que se abra la puerta. Tu secreto, la oración de un mendigo. La segunda palabra es la palabra jalá, jalala, jalá, jalá, con K igual. Y esta es la oración de un pobre en espíritu. Es la oración de un debilitado. Es la oración, ayer que hablaba Milton acerca de estar enfermo de amor, es precisamente la oración de un enfermo, de un hombre gastado, de un hombre desgastado, que está desalentado, que está enflaquecido, que está en una condición de parto o de angustia. Hemos orado allí. El Espíritu Santo me decía: José, ¿has orado como un mendigo? ¿Has orado como un enfermo? Eso es la oración. ¿Cuándo fue la última vez? Y entonces entendí algo muy tremendo: que para que tú puedas entrar al lugar secreto hay una guerra. Porque se oye bien romántico, el libro de Mateo 6:6. Mas tú, cuando entres en oración, entra a tu cuarto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que oye en lo secreto te recompensará en público. Parece bien sencillo buscar hacer un aposento, ¿verdad? De donde tú estés encerrado, quieto. Ese lugar se conquista. Hay una guerra para que tú no entres. Hay demonios que se paran allí de distracción. Hay demonios de preocupación. Hay demonios de afanes que están allí parándose en la puerta, diciéndote que hay otras soluciones, que hay otras cosas más importantes que entrar al cuarto de oración. Pero cuando tú eres un Pedro, y hoy Dios le dice a algunos Pedros que están aquí: Pedro, Simón, Pedro, no has podido velar conmigo ni siquiera una hora. No sabes que estás a punto de entrar en una batalla y el diablo me ha pedido tu vida para zarandear. O ahora la palabra zarandear es una palabra que se oye feo, pero los que conocen acerca del campo es que tomaban el trigo en un arenero y lo alzaban y luego dejaban que fuera golpeado contra el mismo arenero, porque en ese golpe que se le daba se le caía la cáscara y quedaba el grano vivo, listo para ser sembrado. Voy a terminar con este verso. Conmigo, segundo libro de Samuel, capítulo 5. Voy a mostrar que hay una guerra. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. La vida de David, el hombre más poderoso en la guerra por excelencia. David, el hombre conforme al corazón de Dios, el dulce cantor de Israel, el hombre que más conocía acerca de Dios, de su corazón. Un hombre que, si comparabas el corazón de él con el de Dios, había una similitud en su conformidad. Nos enseña esto. Capítulo 5, verso 6 dice: entonces marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los jebuseos. Diga conmigo: jebuseos, que moraban en aquella tierra, los cuales hablaron a David diciendo: tú no entrarás acá, pues aún los ciegos y los cojos te echarán. Queriendo decir, David no puede entrar acá. Ahora, ¿por qué Jebús, verdad? Era el lugar casi inconquistable. Benjamín no lo pudo echar, Josué no lo pudo echar. No pudieron echar fuera al jebuseo que estaba ahí en una tierra que era de Dios, en Jerusalén, en un monte que se llamaba Sión. No se podía tomar ese lugar. El monte de Sión estaba en manos de los jebuseos, pero era el lugar, Salmo 132, ese es el lugar que yo escogí para que sea mi habitación, para que sea mi casa,
Hay una guerra cuando un lugar se quiere convertir o se ha declarado como una casa de Dios. Es por eso que este lugar tiene una guerra. Porque los jebuseos están ahí y era la tribu más violenta y casi inconquistable. Pero desde que David era un pastor de ovejas, la Biblia dice en el Salmo 132 que él prometió, juró que no daría sueño a sus ojos, ni adormecimiento a sus ojos, ni entraría en el lugar de su lecho hasta que haya conquistado el lugar que Dios quería. Era un hombre de guerra. David nunca quiso ser rey. Él quiso darle el lugar a Dios, poder llegar a ser rey para darle el lugar que Dios quería. Pero estaba ocupado por los jebuseos. Cuando tú estudias un poquito más la Biblia, cuando David destruye al gigante y lo mata, toma la cabeza, le corta la cabeza y la toma y va a Jerusalén y le grita a los filisteos: mira, aquí esta cabeza, ¿la ves? ¿Sí la ves? Pues así los voy a echar, así los voy a dejar a ustedes, porque mi padre quiere ese lugar. Es por eso que él lleva la cabeza a Jerusalén. Y todo esto tiene un sentido acerca de la muerte del Calvario, porque ese lugar es el Gólgota. Allí donde Jesús le cortó la cabeza también al diablo. Escucha bien, voy a ir terminando. Los jebuseos le dijeron: no vas a entrar aquí. ¿Sabes cómo te dice el jebuseo? ¿Sabes cómo te dice el diablo hablando acerca del lugar secreto? No vas a entrar aquí, es el lugar que Dios desea. No vas a entrar aquí. Tu secreto es el lugar más deseado de Dios, pero es el lugar más odiado por Dios. Y Él va a estar allí diciéndote: no vas a entrar aquí, no vas a entrar aquí. Pero me llama la atención el siguiente verso. El siguiente verso no hay un porqué, no hay una meditación de David. El siguiente verso hay una afirmación diciendo: pero David tomó la fortaleza de Sión, la cual es la ciudad de David. Ahora, ¿por qué le llama la fortaleza de Sión? ¿Por qué le llama la fortaleza de Sión? Ve al siguiente a los siguientes versículos. En el verso 17, era necesario tomar la fortaleza de Sión. O sea, en la fortaleza de Sión es el cuarto secreto. Es una necesidad tomarlo. ¿Por qué? Porque por eso cuando David sube a ser rey, él no va a celebrar a la Casa Blanca, no va a celebrar a los Pinos, no va a celebrar a la Casa Rosada acerca de su gobierno, acerca de que él es rey. Lo primero que hace es ir a Jerusalén y tomar esa fortaleza de Sión, porque la quería su padre. ¿Por qué? Y le llama fortaleza de Sión. Es la primera vez que se le llama a ese lugar fortaleza de Sión. Ahora, verso 17, ¿por qué? Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David. Y cuando David lo oyó, descendió ¿a dónde? ¿Descendió a dónde? ¿Descendió a dónde? ¿Descendió a dónde? Y eso, escúchame bien esto: una vez que los filisteos oyeron que David había sido ungido, una señal de que estás ungido es que vas a tener guerra. Porque el diablo no pelea contra cualquier mocoso, pelea contra los ungidos. Él viene a hacerles guerra. Y David desciende. Esa palabra desciende, que siendo rey se humilla. Desciende. Has descendido. Cuando vas a la oración, descender es humillarte. Descender es entender que hay alguien mayor que tú, que aunque tú eres rey, ¿verdad? Y aunque el rey era David, él descendió, se humilló, se quebrantó, fue a Dios y le preguntó: Señor, ¿subiré a pelear contra estos filisteos o los acabarás tú? Y Dios le dijo: sube, porque yo te los entregaré en tu mano. ¿De dónde nació la batalla? ¿De dónde nació la victoria?
Sión en el cuarto secreto, pero en el Antiguo Testamento se le llama fortaleza de Sión. Tiempo me faltaría, pero las bendiciones del lugar secreto en el Salmo 132 dice que cuando alguien toma la fortaleza de Sión, dice: bendeciré abundantemente su provisión, a sus pobres saciaré de pan, pondré vestiduras sacerdotales de salvación, habrá gozo en sus santos, retoñará el poder de David, habrá lámpara para su ungido, y los enemigos serán vestidos de confusión. Wow. Eso y por muchos motivos más que seguramente mis amigos van a poner, es necesario orar, es necesario entrar al cuarto de oración, es necesario tomar la fortaleza de Sión, es necesario tomar la fortaleza de Sión. El diablo te va a decir: no, tú no vas a entrar aquí, porque aún los cojos y los mancos te echarán, haciendo ver que David era un débil. Le digo una cosa: sí somos débiles, pero en Él somos fuertes. Y David tomó la fortaleza de Sión. David tomó la fortaleza de Sión. Vas a tomar este lugar, va a tomar el lugar secreto. Este lugar va a tomar el tiempo, la hora, el momento de oración. Dios va a levantar de este lugar, de nido de águilas, David, que conquisten el lugar secreto. Ponte de pie si tú eres un David. Ponte de pie si tú eres un David. Y voy a hacer un llamado para los que quieren ser enfermos de amor, para los que quieren ser mendigos de su amor, de mendigos de su presencia. Sal de tu lugar, ven aquí al frente y dile: Señor, yo quiero que pongas un espíritu de oración en mi vida. Empieza a levantar tu voz. Suban los músicos y vamos a orar el mismo canto.